capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a la clase de hoy del Instituto Bíblico del Aire. ¿Ha habido en su vida un punto crítico donde, espiritualmente hablando, usted puede hablar de un antes y un después? La vida cristiana se basa en el hecho de que podemos hablar de nuestras vidas antes de conocer a Jesús y luego de conocerle. El estudio de hoy nos mostrará esta verdad gráficamente en la historia de un hombre que recibió la vista a pesar de que había nacido ciego. Esta es una lección que puede determinar un cambio en su vida a partir de hoy. Preste atención. Alberto Valle ya está listo para presentarnos esta lección. Qué gran placer poderle acompañar en esta presentación del Instituto Bíblico del Aire, apreciado estudiante. Nos encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan y estamos dándole un vistazo al relato del hombre que nació ciego. Este hombre hace un comentario digno de destacar cuando los fariseos le preguntan acerca de su sanidad. Él dice que no sabe cómo fue sanado, pero sí sabe que era ciego y recobró la vista. La fe, como vimos en el capítulo 6, no significa que usted lo entiende todo. Pedro no entendió el discurso del pan de vida, pero creyó de todas maneras. Usted no necesita entenderlo todo para creer. Este hombre solo pudo decir, yo solo sé que yo era ciego, pero ahora veo. Me pregunto, ¿ha llegado usted a ese punto crítico en su vida espiritual? ¿Ha habido en su vida alguna vez un momento en el que se produjo un cambio como si usted cruzara una línea hasta el punto que usted puede decir que en ese punto crítico de su vida se puede hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo? Los religiosos siguen interrogando al hombre en el verso 26 y dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y este hombre responde inocentemente, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron, lo cual quiere decir que lo excomulgaron de la sinagoga. Note esta acusación, tú naciste del todo en pecado. Es posible que ellos creyeran eso porque él había nacido ciego. Es interesante en el diálogo del capítulo 8 que los judíos le dicen a Jesús que ellos no son hijos de fornicación. Pero aquí ellos acusan a este hombre de haber nacido en pecado, probablemente porque él había nacido ciego. En el verso 35 nos dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, lo cual quiere decir que ellos lo estaban buscando, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Quién es Jesús en el capítulo 9 de Juan? Recuerde cómo en Juan capítulo 4, la samaritana se va dando cuenta poco a poco de quién es Jesús. En primer lugar, ella notó que él era judío. Luego le preguntó que si era él mayor que Jacob. Entonces ella percibió que Jesús era un profeta, y al final de esta conversación, esta revelación progresiva llega a su culminación cuando ella dice, ¿no será este el Cristo? Vemos lo mismo aquí en el capítulo 9.
Note cómo este hombre se da cuenta gradualmente de quién es Jesús. La primera vez que le preguntan en el verso 11, él dice, al que llaman Jesús. Todo lo que él sabía era que a ese hombre le llamaban Jesús. Cuando ellos le preguntaron, ¿dónde está él?, lo cual es una pregunta hecha muy a menudo en los evangelios, él sencillamente responde, no lo sé. Y más tarde él dice que ese hombre es un profeta. Él se dio cuenta que era un profeta porque para hacer el milagro que Cristo hizo, había que ser profeta. En el verso 25 él dice no saber si ese hombre es pecador o no, pero él sí sabe que le sanó de la ceguera. En el verso 27 él le pregunta a los religiosos si ellos quieren también hacerse sus discípulos. Eso podría implicar que ya él se había hecho discípulo de Cristo. Aparentemente para ese momento, él se ha dado cuenta de que eso es lo que él llegaría a ser, un discípulo de Cristo. Él creyó por causa de la sanidad. Sin embargo, como vimos en capítulos anteriores, creer es solo el paso número 1. Creer siempre nos llevará al segundo paso, el cual es discipulado. Él sabía todo eso. Él sería un discípulo de Jesús. En el verso 31, él se da cuenta de eso cuando dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Ahora él reconoce que Jesús debió ser un hombre temeroso de Dios que hacía su voluntad. Además, él se da cuenta de que Jesús vino de Dios. Estas son de las cosas que Jesús reclamó como ciertas, pero se hacen claras para este hombre gradualmente. En el verso 35, Jesús lo hace aún más claro para él cuando le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Las traducciones usan la palabra Señor en este texto y parecería solo un término respetuoso. Pero por solo decirle Señor a alguien no significa que esa persona sea digna de adoración. Así que el término más bien significa amo. Jesús le respondió a este hombre, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Cristo siempre declaró que él era el Mesías. Aquí encontramos lo mismo que sucedió con la samaritana, solo que aquí él se presenta como el Hijo de Dios. Y entonces este hombre sencillamente dice, creo, Señor, y le adoró. Note que esta revelación sobre Jesús comienza con este hombre hablando de un hombre al que llaman Jesús, un profeta, probablemente uno que no era pecador, alguien a quien debía seguir, un hombre temeroso de Dios que hacía su voluntad, uno que vino de Dios. Luego, él sabe que es el Hijo de Dios y finalmente la revelación culmina con estas preciosas palabras, Señor, creo. Y entonces este hombre le adora. Ese es Jesús en Juan capítulo 9. ¿Y qué es la fe en este capítulo? Lo hemos visto antes. Ver no nos lleva a creer. Creer nos lleva a ver. En un sentido, significa obedecer. Cuando Jesús le dijo a este hombre que se lavara en el estanque, él fue y su fe le llevó a ver. Pero también la fe es llegar a entender gradualmente quién es Jesús hasta el punto que usted llega a decir, Señor, creo. Y la evidencia de su fe es adorar a Jesús. Algunos ponen el énfasis en la palabra Salvador cuando se refiere a la fe en Jesús. Y por supuesto, Él es el Salvador. Pero noten todas las entrevistas que Jesús sostuvo, no solo en el Evangelio de Juan, sino en los 4 evangelios, cuán a menudo esta palabra aparece. Y cuando Jesús escucha la palabra Señor con referencia a Él, note cuán a menudo Él responde dándole seguridad de salvación a aquel que dice la palabra Señor. Finalmente, al culminar la revelación que este hombre recibe sobre la persona de Jesús, él dice, Señor, creo, y como evidencia de su fe, le adora. Y Jesús
acepta dicha adoración. Jesús culmina este episodio con esta declaración: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esto nos da otra respuesta a la pregunta: ¿qué es la fe? Hay un sentido en el que esto es verdad. Si no hay luz, no hay pecado. Pero cuando viene la luz, es de suma importancia que vivamos de acuerdo a la luz que recibimos. ¿Qué hace usted con lo que sabe? Esa es una dimensión importante de la fe. Jesús nos dice que Él es una clase especial de luz. Esta luz que Él es revela la ceguera de los hombres, pero a la misma vez les da vista a otros. ¿Qué es la vida en este capítulo 9 de Juan? Imagínese, si usted puede ver, lo que sería ser ciego por 40 años y de repente recibir la vista. Piénselo por un momento. Si usted puede apreciar lo que significa recibir la vista para una persona que ha nacido ciega, entonces usted tendrá una respuesta adecuada a la pregunta ¿qué es la vida? En este capítulo y a partir de este episodio. La vida es como estar ciego por 40 años y de repente recobrar la vista. Ese es Jesús en este capítulo. Eso es la fe. Y así se nos presenta la vida en este capítulo 9 del Evangelio de Juan. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.